Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Bienvenidos una vez más a la casa de Dios, y hoy vamos a compartir este tema, y el tema de hoy es estableciendo la cultura del cielo. Estableciendo la cultura del cielo. Vamos a leer los primeros 9 versículos de Daniel capítulo 1. Y yo me estoy familiarizando con la Biblia de papel, que es sabroso leer la palabra de Dios en la Biblia de papel, pero también en los dispositivos. Si usted la lee, es de bendición, ¿verdad? Pero la de papel tiene un sabor muy bonito. Vamos a leer Daniel capítulo 1, versículo 1 al versículo 9. Y voy a leer en la versión Valera 60. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Este texto no mucho me agrada, pero es la palabra de Dios. Y dice: y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, ahí es con D pequeña, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría. Nosotros no hubiéramos calificado por la edad y por otras cosas. Sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Ahí tiene nombres usted para su hijo, ¿verdad? Y Daniel dice, propuso en su corazón, dice, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad para con el jefe de los eunucos. Vamos a dejar ahí la lectura de la palabra del Señor. Cuando yo estaba estudiando este pasaje, vino a mi mente la cultura del cielo y la cultura del mundo. Y entonces vamos a decir que cultura es, yo creo que usted me puede dar una definición que es cultura. Pues es un conjunto de modos de vida de las personas, de costumbres, de conocimientos y algún grado de desarrollo religioso, político, científico y muchas veces industrial, que se practica en determinada época, y lo cual expresa la vida tradicional de un pueblo. Fíjese que cuando nosotros practicamos una cultura y estamos inmersos en ella, voy a hablar de la cultura del mundo, generalmente lo que tendemos es a dejar un legado de nuestra cultura. ¿Verdad que sí? Y también la gente se identifica mucho con la cultura. Vea, yo decía anoche, cuando usted escucha los mariachis, ¿con qué nación usted los asocia? ¿Ah? Les gustan las rancheras, por eso, ¿verdad? Que no dicen nada. ¿Con qué? Con México. Cuando usted oye Luna de Xelajú y Ferrocarril de los Altos y está fuera de Guatemala,
se identifica ¿con qué? Con la cultura de Xela, porque la cultura de Guatemala es marimba. Y tan linda la marimba, ¿verdad? Fíjese que generalmente todas estas culturas, si están fuera de Dios, lo que nos conducen muchas veces es apartarnos a Dios, de Dios. Y hay muchas culturas tan cerradas que dicen, no, eso recibido de mis papás, así que así tiene que ser y así tiene que ser. Incluso en las bodas, ¿verdad? No, es que hay que ir a pedir a la muchacha y punto, ¿verdad? Y hay que llevar regalos y punto. Y está bien y todo, pero a veces nos volvemos tan cerrados que otra vez dejamos a un lado la cultura de Dios y le damos más lugar a las culturas del mundo. Y eso realmente lo que nos hace es muchas veces alejarnos de Dios, porque muchas de estas tradiciones generalmente van en contra de los principios de Dios. Muchas culturas lo que hacen es apartar a Dios del hombre y no nos ayudan a buscar a Dios. Fíjese que en Daniel, el pasaje que leímos, Daniel 1 y 2, dice que Daniel, dentro de sus amigos, vea, y muchos judíos, fue llevado al cautiverio en Babilonia. Y ellos fueron llevados, escuche, de una cultura. La cultura de Israel era que Dios gobernaba a su pueblo, que Dios era el que había establecido un santuario para que esa cultura, hermanos, la transmitieran de generación a generación, de buscar a Dios, de adorar a Dios, de depender de Dios. Y esa era una cultura, escuche, si lo trasladamos hoy en nuestra vida, diríamos, esa era una cultura cristiana, donde todos los israelitas estaban tan inmersos en Dios, pero ahora por la multitud de sus pecados, ellos fueron trasladados, como unos dicen que a 1,300, otros dicen que a 1,600 kilómetros de su tierra, y fueron llevados cautivos, y fueron llevados, escuche, muchas veces aún de las narices, y ahí dentro de esos cautivos iba Daniel y sus amigos. Pero Dios tenía un propósito. Ellos, aunque entraron a una cultura totalmente pagana, 100% alejada de Dios, ellos fueron a establecer, escuche, la cultura del cielo en un mundo, hermanos, lleno de perversidad. Pero lo que me llama la atención es que Daniel y sus amigos, fíjese que ellos estaban acostumbrados tal vez a ver las callejuelas de Jerusalén y de los pueblos. Tal vez lo más majestuoso era el templo y el palacio de Salomón. Y después, hermanos, pues tenían las aldeas y las provincias. Y de repente, hermanos, llegan a una ciudad totalmente diferente. Totalmente diferente, que no era acorde a la cultura en que ellos vivían. Y fíjese que ellos fueron llevados y se quedaron tan impresionados. Si usted busca en imágenes y alguna explicación de Babilonia, usted se va a dar cuenta de lo majestuoso que era esta ciudad. Era una ciudad extraordinaria. Podíamos decir una Nueva York o una París, ¿verdad? O un Tokio. Dice que la ciudad tenía 120 kilómetros cuadrados. Fíjese que había, dice, 25 calles que se cruzaban en ángulo recto, con una anchura, escuche, las calles, de 45 metros de ancho. ¿Cuántos carros pasaran ahí? ¿Usted se imagina lo impresionante que era esto? Y una longitud, dice, de 25 kilómetros cada calle. Tenía una muralla, igual al tapial o la cerca de nuestra casa, ¿verdad? 90 metros de alto, casi 5 cuerdas. No, es que eso es extraordinario. Y de ancho,
igual que nuestras paredes. Tenía, dice, 24 metros de ancho. La muralla. ¡Qué majestuosidad! Fíjese que también esta muralla dice que estaba adornada por 250 torres preciosas, donde vigilaban y cuidaban la ciudad. Y había 100 puertas de bronce dentro de los muros. Dice que más esto, de lo majestuoso de la construcción, había algo más que le pegaba a aquellos que conocían a Dios. Y es que ahí dice que había 53 templos dedicados a los dioses, 53 capillas al dios Marduk, que era el dios nacional de Babilonia, 900 templos a los dioses del cielo y la tierra, 180 altares a la diosa Istar, que esta diosa dice que era la diosa del amor, pero también la diosa de la guerra. Fue muy importante esta diosa en Babilonia, que dice que también no solamente era del amor, no solamente era de la guerra, sino que era una diosa violenta que había derrotado a muchos dioses y aterrorizaba a los mismos dioses y también al hombre. Y otro montón de altares donde la mayoría ejercían la prostitución. Se dice que toda mujer que pertenecía al reino de Babilonia tenía por lo menos que prostituirse una vez en la vida. Escuche, y a ese choque cultural tuvo Daniel, sus amigos y los demás. Es que allá en mi pueblo no se hacía así, pero acá es una cultura totalmente pagana, aunque la palabra dice que han conocido a Dios, pero no le han glorificado, sino se encendieron en sus propios razonamientos. Y dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Todos hemos tenido y han tenido un concepto y una voz ahí que hay un Dios soberano, pero ellos no lo hicieron. Vea, pero qué diferente. Usted puede estar en cualquier cultura si lleva en su corazón la estampa que Daniel y sus amigos llevaban. ¿Cuál era? Ellos tenían un fundamento de Dios, un fundamento en los principios eternos, que eso les iba a servir para ser fuertes, no importara la idolatría, no importara el pecado regado por todos lados, oficial. Ellos dijeron, hay un fundamento, nosotros conocemos a Dios y vamos a ser instrumentos de Dios aún en medio de una cultura infestada por el pecado. Israel fue llevado al cautiverio por su pecado. No hicieron, escuche, caso a arrepentirse en su vida. Dios, dice la palabra, que inicia su juicio, escuche, en casa. Y acá vemos nosotros, Dios, antes de juzgar a Babilonia, antes de juzgar al rey, Dios establece su juicio y su justicia con los que le conocen. Hay mayor responsabilidad en nosotros que conocemos la palabra que los que viven en tinieblas. No sé si está conmigo. Vea 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. ¿Ya lo encontró? Sí. Porque es tiempo, dice. Es tiempo. Y esto no es el Antiguo Testamento, es el Nuevo. De que el juicio comience, ¿dónde? Ay, no se anima usted a decir. No, es tiempo que el juicio comience, ¿dónde? ¿Con quiénes? Con sus hijos. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y termina Pedro diciendo, poniendo una interrogante. Pero vea el versículo 18.
Dice, y si el justo con dificultad se salva. Dice otra vez la interrogante, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Una incógnita que la misma palabra de Dios tiene la respuesta. 4 cosas si nosotros no nos arrepentimos para que el juicio de Dios se establezca. 1, el juicio de Dios es 100% seguro. Que después de tanta advertencia uno no se arrepienta. Y no les pasé este texto a los hermanos, pero vamos a leer Daniel capítulo 4, versículo 27. Vea el consejo que Daniel le da a el rey Nabucodonosor, aquel rey soberbio, aquel rey orgulloso. Dice, versículo 27 en la bueno, está bien, pero lo voy a leer en la nueva traducción, nueva versión internacional. Por tanto, yo le ruego a su majestad, acepte el consejo que le voy a dar, dice. Renuncie a sus pecados y actúe, dice, con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. Vea, entonces el juicio de Dios viene. Pero hay una forma de salvarse: arrepentirse de sus pecados y reconocer a Dios. 2, es seguro el juicio de Dios, aunque el hombre no lo crea. 3, es seguro, aunque el hombre no quiera reconocerlo. Y es seguro, aunque tarde un poquito. A veces el juicio de Dios no llega rápido. ¿Por qué? Porque grande es Dios y lleno de misericordia. Por eso no hemos sido consumidos, dijo el profeta Jeremías. Dios nos ha llamado como sus hijos a establecer el reino de Dios acá en la tierra, entre las naciones. Escuche esto: a culturizar con la cultura del cielo a las diferentes culturas. Eso es lo que Dios ha llamado a sus hijos. Vea cómo Dios va a utilizar a estos muchachos para llevar su nombre en una nación tan pagana. No era una nación, era un imperio mundial, una nación tan pagana. Y escuche, y establecer su amor en los corazones. Yo creo que ese deber que cumplió Daniel y sus amigos es el deber de la iglesia hoy en día. Escuche, pero para que Dios nos use de una forma extraordinaria en medio de un mundo, una cultura tan difícil, debemos de pasar por estas 3 cosas que pasó Daniel. Daniel, número 1, y sus amigos. Ellos eran hombres de carácter. Y carácter dice que es la carta de presentación de uno. El carácter suyo dice quién es usted. Si usted se duerme en el culto, pues ese es su carácter. Ese está diciendo, ese soy yo, soy el dormilón. El carácter dice lo que yo soy, lo que yo vivo, dónde está mi fundamento. Fíjese que de Daniel y de estos jóvenes es interesante que no nos dice de sus papás, ¿verdad? Usted lee y no va a encontrar usted el nombre de su papá y su mamá. De estos muchachos tampoco, no lo va a encontrar. Pero sí creemos que sus papás establecieron la cultura del cielo en el corazón de ellos y que eso lo llevaban estampado en su corazón. Ellos tomaron la palabra de Deuteronomio capítulo 6, ¿verdad? Donde dice que a los niños hay que instruirlos en la palabra, en la casa, en el campo, donde quiera que estén.
Y esa palabra, ese conocimiento, no llevaban un conocimiento de la palabra acá, lo llevaban en el corazón. Y eso los hizo ser fuertes, y eso los hizo demostrar de qué material estaban hechos. Ellos habían, escuche, aprendido a temerle a Dios, y sus padres tenían una esperanza en Daniel. Y no voy a hablar del significado de los otros nombres, porque el rey les cambió el nombre. Pero Daniel, Dios permitió que sus padres le pusieran este nombre, que significa Dios es mi juez. Eso lo llevaba en su corazón. Aunque a él le cambiaron el nombre y le pusieron el nombre del dios principal, uno de los dioses principales de Babilonia. ¿Usted se imagina? ¿Acaso no podía sentirse él humanamente orgulloso y decir, wow, a nadie le ponen este nombre? Solo yo lo llevo. Daniel dijo, sí me pusieron así, me llaman así, pero por dentro Dios es mi juez. Yo soy Daniel. Y yo soy Daniel. Y yo soy Daniel. Y Dios es el juez. Ellos pudieron decir, yo sé en quién he creído. Y eso dice que fue tan poderoso en ellos, que ese fue su guardaespaldas para ser fructíferos y ser vencedores en medio de una cultura pagana. Y aparte de eso, no solamente ser vencedores, sino que Dios los utilizó de una forma extraordinaria para dar a conocer su nombre, su poder, su majestad en medio de un imperio tan perverso. Vea, pero el hombre de carácter, la mujer de carácter, tiene dos cosas que a ellos les pasaron, a muchos siervos de Dios también, y hoy nos pasan a nosotros. Nos enfrentamos a tentaciones y, escuche, no solo tentaciones, sino pruebas. Porque en medio de las tentaciones y pruebas se prueba el carácter. Si usted no tiene tentaciones y pruebas, no va a crecer. Dele gloria a Dios cuando esté en diversas pruebas. Cuando esté enfrentando dificultades, dígale, Señor, gracias, porque con un propósito estoy con estos clavos. No reniegue. Dígale, Señor, gracias, porque tú me enseñas que tú eres el que tienes el control. Punto. Y estos hombres tuvieron tentación. Vea la tentación que tuvo Daniel 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 5. Dice Daniel, ahora el rey escogió a estos muchachos, eran de buen parecer, hermosos, jovencitos, para pulirlos y que fueran los mejores para gobernar el país. Dice, y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él, dice, bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Mire la primera tentación. Todo el vino y la comida era sacrificado primero a los ídolos. Entonces cada uno que participaba del vino y la comida automáticamente participaba en la adoración de los dioses. Ellos dijeron, momento. No dijo, si dijo el Aspenaz iba a decir yo. Dijo, no, si les cambio la comida a legumbres, a la comida kosher, es la comida pura de los judíos. Dijeron, ¿y si palidecen estos, qué va a pasar? No, él dijo, haz la prueba. Pero hermanos, renunciar a ese vino no era kusha, hermanos. Ese era buen guaro. No sé cuántos miles de dólares valía una botella. Y renunciar a eso, qué rico el vino. Y escuche, y renunciar a los manjares. Yo me imagino cómo era esa comida. ¡Wow! ¿Sabe que muchos dicen, esos santulones son? ¿Qué tiene que ver un poquito que uno se tome y que disfrute de la comida? ¿Acaso no hay que disfrutar los alimentos con acción de gracias? Y tendríamos nosotros una escapatoria. Pero ellos dijeron, no, es que estos llevan un espíritu ahí de adoración a los demonios, así que nosotros no lo vamos a hacer. Y no lo hicieron. Pero escuche después qué vino.
capítulo 3, versículo 11 y 14 al 14. Dice, ahora el rey manda hacer una estatua y saca un decreto que todos aquellos que no adoren la estatua, escuche, serían metidos ¿dónde? ¿En el foso o en el fuego? ¿Ah? No, en Jeriguanza están ustedes hablando. ¿Ah? Al horno de fuego. Pero más adelantito, a Daniel, ¿a dónde lo metían? Al foso. ¿Qué prefiriera usted? ¿El fuego o los leones hambrientos? ¿Ah? ¿Acaso no era una prueba ahí para ver de qué estaban hechos? Y vea, y el que no se postre y adore, ¿qué? Se ha echado dentro de un horno de fuego ardiente. Y lo calentaron no sé cuántas veces más. 7, ¿verdad? Hay unos varones judíos, llegaron los acusadores. No tenga pena que cuando lo acusen, siempre el diablo va a mandar emisarios. Y usted dice, ¿qué importa? Yo sé en quién he creído. Los cuales, dice, pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, dice, Sadrac, Mesac y Abednego, con nombres. No aparece Daniel. Estos varones, oh rey, no te han respetado. Le tocaron el ego, ¿verdad? A Nabucodonosor. No adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Y dice, entonces Nabucodonosor dijo, ay, tan lindos estos hebreos, ¿verdad? Dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos, dice, varones delante del rey. Y ahora habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Versículo 15. Bueno, el 16 está bien porque no les di esa cita. Versículo 16 dice, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Qué fríos, ¿verdad? Esa frialdad solamente el Espíritu de Dios lo puede dar. Y dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos. Dice, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y el versículo 18 dice, y si no, esa es convicción, ¿no? Ese es carácter. Bueno, Dios nos puede librar, pero si no, oh rey, estamos dispuestos a morir, que no serviremos a tus dioses. Así hayas tú sacado el decreto que sea no, ni tampoco vamos a adorar la estatua que has levantado. Tentaciones y pruebas. Fíjese que ellos iban a estar preparados 3 años y estaban estudiando en el colegio real. ¿Cómo será estudiar en el colegio de la realeza? Pues ahí estaban estos muchachos. ¿Rebelde? Sí. ¿No adaptándose a la cultura? No. ¿Siguiendo la cultura de Dios? Sí. Y ellos dijeron, con propósito Dios nos trajo a esto. Y ahí estaban 3 años estudiando la lengua, dice, la política, la filosofía, la teología de Babilonia. Hermanos, yo veo qué oportunidad para un hombre. Decir, wow, el rey está invirtiendo para que nosotros gobernemos acá. Qué honor, qué gloria, qué honor. Pero ellos dijeron, no, porque para el hombre y mujer de Dios, escuche, es muy distinto de los ofrecimientos del mundo a honrar a Dios. Y número 3, es que hay que vivir con propósito. Dice, propuso en su corazón, dice Daniel y sus amigos, no contaminarse con la comida del rey. Muchas veces podemos decir, esto es estrechez de mente y ser santulón. Pero ellos conocían a Dios y sabían que era pecado y que no. Dios
se dio a conocer al mundo conocido en ese entonces, vea, a través de esos 4 muchachos. Fíjese que es interesante que Dios se dio a conocer ahí, y después de que Nabucodonosor tuvo una visión de un árbol, de que su follaje era grande, 12 meses después dice que el juicio de Dios llegó, porque Daniel le dijo a este rey: arrepiéntete. Y este rey dice que no entendió. Dios lo visitaba, Dios le hablaba, y ¿sabe qué hacía este hombre? Enorgullecerse más, y en una oportunidad vio lo extraordinario que era Babilonia y dijo: oh, yo soy el rey de esta, yo la construí para mi gloria, dijo él. Cuidado, cuidado. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Dios? Por medio de Daniel le dijo, vea capítulo 4, versículo 33 al 35 y 37. Daniel capítulo 4:33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, es decir, que él sería echado a las bestias del campo, le saldrían plumas. ¿Usted se imagina? Decirle a un rey enojado, temperamental, y te van a crecer las uñas como las aves del cielo, y vas a comer monte, ya no vas a comer tus manjares. Y dice, y en la misma hora esa palabra se cumplió sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves. No había manicure ahí, ¿verdad? Al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Vea ahora este rey que mandó a hacer una estatua. Estos muchachos que fueron a establecer la cultura de Dios ahí, hicieron que este hombre dice: y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Versículo 36 dice: en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Porque fue una promesa, una palabra de Dios. Dice: y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fue establecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida, porque Dios lo había dicho. Ahora, vea lo que hace este rey. Ayuda a establecer la cultura de Dios, del cielo, en medio de un mundo culturizado por la religión. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Y él dijo: la muestra soy yo. Él me humilló a mí, ahora reconozco, y sacó un decreto después que todos adoraran al Dios de Daniel. Vea, Dios ha sacado a la iglesia del mundo. ¿A cuántos Dios los ha sacado del mundo? ¿Verdad que Dios no nos sacó de un monasterio? Bueno, tal vez algunos sí. Pero nos sacó del mundo, del lodo cenagoso, de la suciedad en que vivíamos. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para establecer sus principios en nosotros, que caminemos en ellos y que con esos principios seamos como Daniel y sus amigos, agentes para que llevemos la cultura de Dios, el reino de Dios, a muchas vidas que andan, escuche, sin esperanza,
Quiere Dios que nosotros seamos los agentes de cambio. Quiere Dios que nos unamos a su visión. Por eso nos ha sacado al mundo, para que usted y yo disfrutemos de la salvación, del perdón de pecados. Pero también, si nosotros llevamos ese fundamento, Dios lo que quiere es que nosotros podamos compartir de esa cultura del cielo, que es tan rica, es tan especial, es, hermanos, lo más glorioso para el hombre. Vivir en el reino de Dios, vivir en la cultura de Dios. Y por eso Dios nos salvó a los perdidos, y Dios quiere utilizarnos a nosotros para salvar a los perdidos. Escuchen, no van a venir ángeles. A Babilonia no llegaron ángeles, llegaron hombres comunes y corrientes que habían tenido un encuentro con la cultura de Dios, que vivían en esa cultura, y entonces fueron a predicar al perdido, llevar esperanza a aquel que no tenía consuelo. Jesús, al morir en la cruz, nos trazó el camino para que caminemos en la cultura del reino, y nos trazó su palabra para que vivamos en ella. Así como Daniel, Dios, escuche, nos dio su palabra, pero para que vivamos en ella. Todos los cristianos, todos los que han conocido a Dios, los que hemos conocido a Dios, tenemos, hermanos, en nuestro corazón un ministerio, que ese ministerio se llama de la reconciliación. 2 Corintios 5:18. Dice: y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo, y nos ha dado, dice, la tarea de reconciliar a la gente con Dios. Todos nosotros no nos escapamos de este ministerio. Si hemos conocido a Dios, debemos de dar a conocer a Dios. Si hemos disfrutado del perdón, Dios quiere que otros lo disfruten. Pero es necesario que nosotros, los pecadores, escuche, pecadores arrepentidos, seamos los agentes que Dios va a utilizar para cambiar corazones y vidas. Hermanos, para eso está la iglesia, para que seamos transportadores de la cultura de Dios. Y esa cultura es la que hace verdaderamente al hombre feliz. Usted sabe que cuánta gente hay sin esperanza, sin Dios, fríos. No sé si usted conoce a algunos que se han retirado del evangelio. Yo de muchos me he encontrado, y uno de ellos me impactó. Yo le dije: mira, un muchacho, yo lo dije aquí en la iglesia, es que no me sale del corazón, el famoso Juanito. Cuando hicimos nuestra casa, 25 años atrás, él llegaba a trabajar a la casa, era muchacho. Y hasta no sé qué día me lo encontré. Y le digo: Juanito, ¿qué tal estás? Bien, me dice. ¿Y cómo, estás buscando a Dios? No, me dijo. ¿Tú sabes que hay dos caminos? Sí, me dijo. Está el cielo y el infierno. Pero el infierno, dijo, ahí voy. Así. ¿Acaso uno hay allá? Dijo. Ya estaba bastante, con uno más que llegue. Haber conocido a Dios. Y ahora anda lejos de Dios. Yo le dije: mira, aunque sea con grúa te voy a venir a traer. Sí, voy a ver. Así se vuelve el corazón. Y así está, escuche, Sheila, hay muchos que han conocido a Dios, pero que no andan buscando a Dios. La cultura del mundo los ha atrapado y andan metidos ahí. Y andan, escuche, sin Dios, sin esperanza. Pero Dios, que es grande en misericordia, Dios nos alcanzó. Pero también Dios nos quiere usar para que seamos las personas que llevemos la vida de Cristo a otros. Y es que Dios no usa a los ángeles, ¿sabe por qué? Porque como ellos no han experimentado qué es perdón, qué es pecar, nosotros sí.
buena experiencia de pecadores, ¿va? Bueno, pero usted puede dar testimonio y decir, yo era esto, pero un día me encontré con Cristo, Él me cambió y ahora yo no veo las horas de encontrarme con Él. Por eso Dios nos quiere usar. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa.